Muy bien, vamos a empezar con la segunda parte. Entonces, cuando hablamos de indicadores epidemiológicos, utilizamos indicaciones de frecuencia, donde podemos encontrar la prevalencia puntual, es decir, en un mes, en una serie determinada, la prevalencia por el periodo, la incidencia acumulada y la tasa de incidencia. Cuando queremos medir efecto, podemos estudiar el riesgo atribuible o en términos relativos podríamos revisar razones de prevalencia, los odds ratio, que lo revisan mucho, aparecen mucho en los papers la concepción del odds ratio, y el ARR, que es el riesgo relativo. Cuando queremos estudiar impacto, revisamos algunos conceptos, algunos indicadores epidemiológicos que tienen que ver con la fracción etiológica o atribuible en los expuestos, a la diferencia de riesgo en el total de la población, o la fracción etiológica o atribuible en el total de la población. Muy bien, las medidas de frecuencia más usadas en la epidemiología se refieren a la medición de la mortalidad o la morbilidad en una población. ¿Alguien puede decirnos qué es una morbilidad? ¿Qué significaría una morbilidad? ¿Qué es estar mórbido? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuál es la diferencia entre morbilidad y mortalidad? ¿Cuál será la diferencia? A ver. Estar enfermo, muy bien, estar enfermo. Esa es la diferencia. Y la mortalidad es que el COVID, en el 80% de los casos, es decir, 8 de cada 10 personas presentan una gripe leve, que sería la manifestación de la gripe, sería la morbilidad, y el 15% de los casos evoluciona a un síndrome de distrés respiratorio, ¿vale? Que es la dificultad respiratoria. Y aún seguiría siendo la mortalidad. Y aún así, eh, cerca del 2 o el 3% de la población que está enferma con COVID fallece, ¿vale? La población que fallece, la mortalidad de la enfermedad. Eso sería como la diferencia comparativa. Muchas veces nosotros en la clínica utilizamos el concepto de morbilidad como con una jerga en realidad. El concepto de morbilidad lo utilizamos para todas las enfermedades que no son crónicas transmisibles. Entonces, hablamos de morbilidad para la enfermedad musculoesquelética, qué sé yo, para las infecciones respiratorias, las infecciones genitourinarias, estudios de patología raras, qué sé yo, en pacientes con artritis reumatoide refractaria al tratamiento. Y así nosotros asignamos, ¿cierto?, esta consigna para hablar de patologías por fuera de las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero en realidad es una sutileza, es un concepto que se usa mucho en el ambiente hospitalario. Muy bien, la morbilidad es la proporción de personas que enferman durante un periodo de tiempo determinado en relación con la población total de ese lugar. Son indicadores que intentan tanto estimar el riesgo de enfermedad, es decir, la carga de la morbilidad, como cuantificar su magnitud o su impacto. Medidas de morbilidad tenemos la incidencia, que se puede manifestar en número absoluto, ¿cierto? Como conteo, la incidencia acumulada o la densidad o tasa de incidencia. Y también tenemos la prevalencia, que son los números absolutos que también se pueden manifestar por conteo, la prevalencia puntual o la prevalencia del periodo o la cifra, ¿vale? La gran diferencia entre la incidencia y la prevalencia, ¿cuál puede ser? ¿Alguien sabe la respuesta? A partir de lo que hemos aprendido en la pandemia. ¿Alguien podría atreverse? Y vamos armando la definición entre todos. Muy bien, si no hay comentarios. Bueno, aquí aparece una vez. Alguien se animó. La incidencia se acumula y bueno, la prevalencia igual puede ser acumulada en el tiempo, ¿no?
Igual podemos tener prevalencia acumulada. Esa, mira, por ahí el Sebastián estuvo bastante cerca. Está bastante buena esa. Incidencias son casos puntuales en un momento. Pero ¿cuáles casos puntuales serán? ¿Consideramos a los nuevos y a los antiguos o solamente consideramos a los nuevos o solo a los antiguos? La incidencia son los casos nuevos que aparecen en una serie determinada, ¿verdad? En un mes, en un tiempo, en una semana. Esa es la incidencia. Hablamos de los casos nuevos que van apareciendo y la incidencia, cuando la empezamos a estudiar en series de datos, significa el riesgo de contraer la enfermedad. ¿Vale? ¿Cuál es el riesgo que tengo yo de tener la enfermedad? ¿Por qué el riesgo de tener la enfermedad? Porque son los casos nuevos que van apareciendo. Eso podría ser como, ¿cierto?, la conceptualización para que se nos quede. Los casos nuevos que van apareciendo, el día de mañana puedo ser yo, ¿o no? Si lo quisiéramos como visualizar en nuestro, desde la subjetividad de la información en nuestro inconsciente, podríamos decir que la incidencia, como son los casos nuevos, tengo yo la probabilidad de enfermar el día de mañana. Por lo tanto, también supone un riesgo, ¿vale? A diferencia de la prevalencia, ¿vale? De la prevalencia, que son el total de casos en una serie determinada, ¿vale? No nos habla de los casos nuevos, de las personas nuevas que están enfermando de una patología determinada, sino que es el total de la morbilidad en un tiempo determinado. Es decir, la probabilidad, no hablamos de la probabilidad de enfermar, hablamos de los enfermos en un tiempo determinado. Muy bien, la incidencia del número de casos nuevos de una enfermedad en una población en un tiempo determinado y también puede usarse en términos de tasa, ya sea de episodio de una enfermedad o persona. ¿Vale? En esta serie de datos tendríamos tres casos nuevos. Y si quisiéramos hablar de número de hechos nuevos, estaríamos hablando de una frecuencia absoluta. Si hablamos de la incidencia acumulada, lo manifestamos en términos de proporción, que sería sobre la población que es susceptible. Y tasa o densidad de incidencia, estaríamos planteando, en este caso, un riesgo manifestado en una expresión de tasa. Entonces, la incidencia acumulada mide la incidencia de enfermedad en una población estable. Es muy útil en los estudios etiológicos, ¿vale? Para explicar la causa en base a un rasgo clínico, ¿ok? Es la proporción de sujetos que han desarrollado la enfermedad en un periodo de tiempo determinado, no considera el tiempo de exposición. Entonces, si tuviéramos que sintetizarlo en una fórmula, en una fracción, sería el número de casos nuevos de una enfermedad en un tiempo determinado y lugar dado, es decir, o hablamos de los enfermos que están en Chillán, o hablamos en los enfermos que están en Pellín, o los enfermos que están en Pichilemu, o en Curaní, o en Rancagua, en un lugar determinado, ¿vale? Y son los casos que aparecen en una semana también determinada, o por día, depende de cómo lo queramos expresar. Y eso lo ponemos, ¿cierto? O está sobre el denominador que serían el número de personas libres de la enfermedad, es decir, la población que está expuesta o tiene un riesgo, ¿cierto?, de poder ser susceptible el día de mañana. ¿Vale? Tendríamos, ¿cierto?, en el tiempo inicial 11 personas y un enfermo, ahí si contamos los amarillos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Tenemos un total de 10 personas que están sanas y una enferma. ¿Vale? Por lo tanto, las personas sanas van a ser susceptibles a padecer la enfermedad. ¿Vale? Porque antes no la tenían. Entonces, en esta serie de 11 datos, tenemos una persona que está enfermo con diarrea. Puede ser un enterovirus, una shigella, pueden ser por toxinas de Staphylococcus, Bacillus cereus, vaya a saber qué es la causa de infección. Muchas veces cuando nosotros dejamos el arroz a temperatura ambiente o sufre muchas variaciones de temperatura en el refrigerador, muchas toxinas que aparecen, ¿cierto?, por un bacilo ambiental que se llama Bacillus cereus, colonizan la comida y a veces nos enfermamos y nos da diarrea por comernos el arroz de muchos días y que tuvo muchas fluctuaciones de temperatura. Entonces podría ser una explicación de esta diarrea. Entonces, denominador 10, personas susceptibles. En un periodo, ¿cierto?, aparecen dos casos nuevos, ¿cierto? Entonces podríamos decir que la incidencia
acumulada sería de 2 casos sobre los 10 susceptibles, ¿vale? Porque este ya estaba enfermo, entonces contabilizamos a las 2 personas a los 2 nuevos casos que aparecieron, que son las 2 nuevas personas susceptibles. En el caso de esta serie de datos, en que el enfermo por diarrea ya estaba contabilizado dentro de la población, ¿vale? Nosotros lo quitamos del denominador. Las características de la incidencia acumulada no tiene dimensión, se interpreta como una probabilidad, ¿vale? Va de 0 a 1 y puede expresarse también en porcentaje cuando nosotros lo amplificamos por 100. Cada vez que usted multiplica por 100, lo expresa en porcentaje. También se ha definido como la probabilidad o riesgo medio de los miembros de una población de contraer una enfermedad en un periodo específico, ¿vale? ¿Por qué es la probabilidad? Porque está enfrentada sobre la población que es susceptible y que no tiene la enfermedad. Entonces, por eso hablamos de probabilidad, a diferencia de la prevalencia que manifiesta cómo se está comportando la morbilidad, y por eso en muchas enfermedades infecciosas nosotros nos fijamos mucho en la incidencia, ¿vale? Y esto también, y esto que estoy mencionando les va a servir mucho en el taller porque traten de consignar de que todas las enfermedades que tienen un factor epidémico relevante, ya sea las enfermedades transmitidas por alimentos, por los agentes biológicos que les dije anteriormente, o las enfermedades respiratorias, ya sea por un virus sincicial, un adenovirus o cualquier otro, tienen una alta tasa de incidencia, es decir, que todas las personas que estaban sanas en un momento determinado, por condiciones ambientales o a veces emotivos, tienen un riesgo de contraerlo. ¿Vale? Tenemos el seguimiento de una corte de 9 personas y si se quiere medir la incidencia acumulada de sarampión en las 9 personas del ejemplo y una tuviera inmunidad, tendríamos que descontarla, ¿cierto? Y la incidencia acumulada en este caso sería de 3 sobre 8, ¿vale? Porque esa persona la teníamos que descontar de T0, o sea, del denominador, cuando la incidencia acumulada se contempló en un tiempo de T0 a T1, ¿ok? Entonces, la densidad o la tasa de incidencia mide la incidencia de la enfermedad en una población dinámica, es decir, permite entrada y salida. Es muy útil en los estudios biológicos. Es una verdadera tasa y representa la tasa a la cual nuevos casos están ocurriendo, la rapidez con la cual se desarrolla una enfermedad y entrega información mucho más específica. Y si tuviéramos que sintetizarlo, el número de nuevos casos en la población definida en un periodo de tiempo específico sobre el total de tiempo libre de la enfermedad que cada persona fue seguida u observada, sumado para todas las personas en la población de interés. Y aquí tenemos una serie de datos que dice, pongan mucho ojo en la figura 2.2, dice población dinámica, es decir, porque en el estudio, ya sea de una corte prospectiva o retrospectiva, según cómo se hayan analizado los datos, tenemos a 8 personas que están enumeradas aquí en el eje vertical de la I. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Que se les da seguimiento a lo largo de 20 años. Y la línea descontinua representa el consumo moderado de alcohol. ¿Vale? Es decir, esta persona consume alcohol y esta persona no consume alcohol. La línea continua consume 0. ¿Ok? Las aspas representan casos nuevos de infarto de miocardio, ¿vale? Es decir, la persona tuvo un infarto en este caso, acá también tuvo un infarto, es decir, la persona acá no consumía alcohol, empezó a consumir alcohol y al final de la serie, ya llegando a los 17.5 años, tuvo un infarto. En el caso de la persona 4, ¿cierto? Los primeros 5 años no se tenían registro de esta persona y luego que se empezó a levantar la información, teníamos que esta persona 7,5 años sin consumir alcohol, luego tiene 5 años consumiendo alcohol, porque aquí lo que quiere expresar la gráfica es que se reparte, se quiebra justo en la mitad, y el puntito negro es que fallece, ¿vale? Este es el caso de una persona que no consumía alcohol, tuvo un evento cardíaco y al final fallece. El número 6, tenemos un dato súper cortito, esta persona no consumía alcohol, ¿cierto? Y al final del estudio se identificó que tuvo una enfermedad cardíaca. Esta persona en el evento 7, la línea discontinua, ¿cierto? Consumía alcohol y finalmente no consumió alcohol y no se le consignó ningún evento. En el evento 8, ¿cierto? Ya luego de los 10 años, los 5 primeros años, esta persona consumió alcohol y 2,5 años después dejó de consumir alcohol, pero lamentablemente tuvo un infarto de miocardio.
Entonces, para sintetizar la tasa de incidencia de la población dinámica de 8 personas a lo largo de una serie, ¿cierto?, de 20 años, y es lo que expliqué anteriormente respecto a la línea discontinua, sobre el consumo moderado de alcohol, y las personas que tenían una línea o manifestaron una serie de datos por línea continua, no consumieron. ¿Ok? Los puntos negros quiere decir la muerte. Entonces, en esta diapositiva, lo que se quiere mostrar es que la figura representa el seguimiento, ¿cierto?, durante 20 años de un estudio hipotético, y como les mencioné anteriormente, la persona se numeran desde la 1 hasta la 10. Y aquí aparecen los años de las personas, ¿cierto?, que estuvieron en riesgo, y es decir, riesgo desde que, en riesgo de tener un infarto agudo al miocardio, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos a la persona 7, dice 10 años, o sea, de 10 años, ¿cierto?, en la serie de estudios, se estudia acá con 10 años. La persona 8 aporta 7,5 años, 7,5 años. La persona 4 aportó 12,5. ¿Por qué? Tenemos 10 años acá, más 2,5 hasta su desenlace. La persona 5, si nos damos cuenta acá, aporta 7,5 años en riesgo, ¿vale? Porque hasta el riesgo de estudiar el evento del infarto agudo. Entonces lo que hacemos es sumar los 90 años de observación en riesgo, por lo que la tasa de incidencia es de 5 sobre 90, ¿vale? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 años. Entonces sobre 90, que es el total de años, y nos expresa un resultado de 0,056 año persona, o también lo podemos manifestar como 5,6 casos por cada 100 personas año, ¿vale? La unidad de personas y años están racionalizadas, entonces decimos que hay 5,6 casos por cada 100 personas. Entonces, ¿cuál es la tasa de incidencia? La tasa de incidencia sería de 5 sobre 90, que es la cantidad de años, de 5,6 años aproximadamente. Se observan 6 casos nuevos por cada 100 personas en la observación. Sabemos que el número de personas lo aproximamos en entero, no podemos hablar de media persona ni un cuarto de personas. Entonces, cuando queremos redactar bien nuestra respuesta final, decimos que son 6 casos nuevos por cada 100 personas. 6 casos nuevos por cada 100 personas seguidas en un año. También una respuesta correcta. Interpretación. Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Es que no entendí muy bien el gráfico porque decía que las personas aportan distinta cantidad de años y eso Claro. como que no me quedó muy claro. Porque hay partes donde no hay como nada, ni línea continua ni punteada. Claro. Entonces ese tiempo no, ¿qué es? Lo que pasa es que muchas veces, este es un ejemplo hipotético porque piensa tú que a las personas que tú vas a consultar en un estudio, muchas veces no las puedes pautear desde el tiempo cero. Es un problema metodológico, ¿vale? Entonces, hay con series de datos que puedes partir desde un tiempo cero, es decir, tenemos los datos desde la persona en el tiempo cero, que el tiempo cero sería este, ¿verdad? Pero sin embargo, nos pasa muchas veces que no tenemos los datos desde acá y tenemos que obtener relaciones, ¿cierto? O riesgos, es decir, el riesgo de tener un infarto agudo al miocardio, en esta fracción, ¿cierto? Es de 5 años, ¿ok? En esta fracción será además porque conocemos, ¿cierto?, el tiempo de la persona desde el tiempo cero, pero muchas veces tenemos sesgos, ¿cierto?, para poder levantar la información. Y esto es lo que quiere representar el gráfico. Como tenemos sesgo, levantamos la cantidad de años, ¿vale? Ya, profe. O, Ya. o podrían ser personas incluso más longevas. Entonces estas personas tienen menos años de edad y esas personas son más longevas. Puede pasar también este evento y no lo sabemos. El ejemplo aquí en esta figura hipotética no lo dice, pero podría ser. ¿Ok? Entonces muchas veces, como tenemos que hacer una reconversión solamente de los años, sumamos los años y metemos abajo en el denominador. ¿Vale? Como para poder sacar la proporción. Ya, ya, profe, muchas gracias. Súper, mucho. Entonces, la interpretación epidemiológica, esta tasa permite calcular la probabilidad de que haya un cambio de estado, por ejemplo, de no tener una enfermedad a tener una enfermedad nueva, ¿vale? Es el riesgo. Siempre quedémonos con la visión de que la incidencia va a ser cuál es la probabilidad de que nosotros nos enfermemos, ¿vale? En términos epidemiológicos, esto se denomina riesgo, es decir, el riesgo es entonces la probabilidad de cambio de un estado, de estar de sano a enfermo, de vivo a muerto, el efecto adverso que se quiera estudiar. Sin
sin cáncer, es decir, una persona sana, con cáncer de mama, con cáncer de mama en tal etapa, cáncer de próstata en tal etapa. Ese es el efecto de interés que se quiere estudiar. La densidad o tasa de incidencia va de valores de 0 hasta el infinito. Es una medición abstracta, ¿cierto? En que ponemos a las personas arriba sobre el tiempo. El denominador es la suma del tiempo en riesgo de enfermar de todos los individuos seguidos. Se usan las cortes abiertas o dinámicas, y eso se va a ver este concepto más adelante. El estudio de corte, cómo estudias toda la población, cómo la segmentas, cómo la defines para incorporarla dentro de su estudio. Y la densidad o tasa de incidencia también adquiere el nombre de, o sea, el nombre de densidad también adquiere el nombre de tasa de incidencia, como se menciona acá en el título del apartado, o también puede tener otra denominación que es fuerza de morbilidad o mortalidad, ¿vale? Porque quieres poner un riesgo, la probabilidad de que yo me enferme versus cierto efecto no deseado. La prevalencia es el número de casos existentes en una población y el tiempo determinado. Puede usar tasas o proporciones, ¿cierto? Las pueden multiplicar por 1000, por 10.000, por 100.000. Casi siempre se multiplican por 100.000 la mayoría de las veces, pero porque el multiplicar por 100.000, cuando nosotros sacamos una razón, nos permite más o menos homologar cuál es la realidad que está ocurriendo con el COVID en Talca versus la realidad que está ocurriendo en Huachuraba, o cuál es la realidad que está ocurriendo en San Carlos, o cuál es la realidad que está ocurriendo en Curitiba, ¿vale? Esto va a ir variando. Por lo tanto, tenemos prevalencias como número absoluto o como tasa, ¿cierto? Como les dije, o que vendría a ser una expresión relativa. Mide la carga de la enfermedad en una población y es muy útil para la planificación sanitaria. Mide el número de casos de un nuevo evento que se presentan o durante un periodo. Y permite estimar el riesgo, ¿cierto? No mide directamente el riesgo. Es la mejor forma para medir enfermedades crónicas, porque sabemos que las enfermedades crónicas no tienen una aparición abrupta, pero sí tienen una aparición, o sea, tienen un desempeño o una condición de largo tiempo. La prevalencia puntual es el número de casos existentes en una población y un tiempo determinado puntual, porque definimos la serie o la acotamos a una variable denominador de tiempo, ya sea meses, semanas, años, ¿vale? Es la proporción de una población que tiene la enfermedad que interesa en un periodo específico y no presenta unidades de medida. En el numerador pondríamos el número de eventos, la cantidad de personas que tienen diabetes, la cantidad de personas que tienen hipertensión, la cantidad de personas que tienen neumonía adquirida en la comunidad, etc. En un tiempo y en un lugar determinado. Las NAC de Cauquenes, ¿cierto? En los meses los 6 primeros meses del año. Sobre todo los individuos en el tiempo, ¿cierto? De los primeros 6 meses del año y en la comunidad de Cauquenes. Entonces tendríamos de nuevo esta serie de datos donde tenemos personas sanas, 1, si contamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y tenemos una persona enferma, que sería el número 11. ¿Vale? ¿Cómo expresaríamos en este caso la prevalencia? ¿Alguien podría decirnos? Si tenemos un enfermo con diarrea, ¿incluimos al enfermo o no lo incluimos en la serie? ¿No? ¿Sí? En este caso tenemos que incluir al enfermo en la serie y sería de un caso sobre 11 individuos, ¿vale? Eso expresaría un 9 multiplicamos esto por 100 y podríamos expresarlo como el 9% de la población tiene diarrea en una serie de tiempo determinado, ¿vale? Acá este otro ejemplo donde nosotros al final de la serie, ¿cierto? En T0 teníamos esta situación y en T1 se nos enfermaron 2 personas, ¿vale? Y si quisiéramos considerar todo el periodo desde T0 hasta T1, tendríamos que contar a las personas totales de esta población, que dijimos que eran 11, y contar a las 3 personas, ¿cierto?, que tienen la patología. Entonces ya no sería la población susceptible en determinados. ¿Se acuerdan que en incidencia usábamos el concepto de población susceptible? Claro, ¿cómo va a ser susceptible la persona que ya está enferma? En prevalencia ocupamos el concepto de la población total. Es súper importante. Entonces la tasa de... ¿Sí? Pero no me termina de quedar claro la diferencia entre la prevalencia y la incidencia.
en uno enfocamos a distintos grupos, o sea, a los enfermos y a los no enfermos. No entendí la diferencia puntual entre las dos. Vale, mira, la incidencia, así conceptualmente, la incidencia son los casos nuevos que a ti te aparecen en una serie determinada. Por ejemplo, me explico, si en el caso del coronavirus, el caso más clásico que nosotros hemos podido estudiar y que muchas veces hemos escuchado el reporte de la autoridad, ¿vale? La incidencia, por ejemplo, en el mes de enero tenemos 100 enfermos en la comuna de Curicó, ¿vale? Entonces tenemos 100 enfermos en la comuna de Curicó por COVID-19 y la comuna de Curicó tiene 1000 habitantes. Entonces, la prevalencia, lo que sería es los 100 sobre 1000, ¿cierto? Pero en este caso, solamente en ese año, en ese mes que estamos estudiando, aparecieron 5 casos nuevos, ¿vale? O aparecieron 10 casos nuevos. Por lo tanto, en este caso tendríamos que descontar a los 80 que ya están enfermos y solamente del total de la población, es decir, nos quedarían 920, y contar a estos 10 casos nuevos que son correspondientes a este medio de estudio, ¿vale? Entonces, la incidencia sería los casos nuevos que te van aportando cada mes, no el paciente que viene enfermo de antes, ¿vale? No el paciente que viene enfermo del mes anterior, sino que el enfermo del mes de ahora, ¿vale? El mes de marzo. No te interesa el enfermo que está en febrero. ¿Por qué? Porque cada vez que tú cuentas los nuevos casos, tú tienes la posibilidad de decir, esta enfermedad tiene un alto riesgo de contagiarse, ¿vale? Entonces, cuando tú cuentas a los nuevos en un mes determinado y sacas a los viejos, puedes decir qué tan rápido se propaga la enfermedad, ¿vale? Entonces, a diferencia de la prevalencia, que nosotros contamos a todos los que están enfermos en una serie de datos y las dejamos sobre el denominador. ¿Se entiende la diferencia ahora? ¿Quedó un poquito mejor explicada? Sí, ahora lo que entendí fue que la incidencia en sí, el denominador va bajando porque es un caso, o sea, los casos anteriores no se contabilizan en el periodo que yo estoy estudiando, mientras que en la prevalencia sí. Claro, el denominador se hace un poquito más chico porque no contabilizo a los casos anteriores. Si yo justo tuve un brote, no sé, tuve un pic de COVID en febrero, ¿vale? Y las personas que vienen como justo al final de febrero me arrastran casos hacia marzo, porque el estudio de la epidemiología no es cuadrado. Pero en marzo solamente tengo un caso nuevo, ¿vale? Y el resto solamente los casos que venían, que aún siguen en la condición de enfermo, pero que igual quieres contabilizar como enfermo en el mes de marzo, ¿vale? Entonces, cuando tú calculas la incidencia y calculas el número nuevo de personas que están apareciendo, dices, bueno, en realidad solamente tengo un caso nuevo y el resto de la población lo descuento de la población total. Entonces, por eso se hace ese ejercicio, ¿vale? Porque la población que está enferma no se te vuelve a enfermar. Entonces, no tiene el riesgo de enfermarse, como para que quede como un poquito claro. ¿Se entiende un poquito, no? Sí, ahí quedó más claro. Gracias. Súper. Gracias, Elias. Entonces, factores que influencian la prevalencia, mayor duración de la enfermedad, mientras más dure la enfermedad, ¿cierto? Más larga va a ser la prevalencia. Eh, por el contrario, si menos dura la enfermedad, va a haber una disminución de la prevalencia. Eh, Mayor sobrevida de los casos, es decir, cuando hay menos letalidad, y disminuye cuando hay menos sobrevida de los casos. Los casos que van saliendo, ¿cierto? También hacen que disminuya la prevalencia por ese motivo, entre que se sanan o fallecen. El aumento de la incidencia, es decir, de los casos nuevos, de los nuevos casos que van apareciendo para una patología, también aumentan la prevalencia, ¿vale? Porque cuando contamos la prevalencia del periodo también tenemos que contabilizar bien digo los casos nuevos. Y por el efecto contrario, ¿cierto? Si es que hay menos incidencia, evidentemente vamos a tener menos prevalencia. Inmigración de casos, como nos pasó con el COVID en parte no, porque se estaban cerrando los aeropuertos, pero cuando pasó, ¿se acuerdan del primer caso? ¿Cuándo fue, o dónde fue el primer caso de COVID en Chile? ¿Se acuerdan o no? ¿En San En Javier Talca. En Talca. o en Talca? En Talca fue el Entre primer caso. Talca y San Siempre Javier, Talca. la verdad. Siempre en Talca. La ciudad más calurosa, la ciudad más fría, los completos más buenos. En Talca fue el primer caso de COVID y probablemente cuando hubo, si pensáramos que el COVID quizás no se propagara tanto, fue justamente quizás alguien que vivía en Talca se lo contagió, no sé, en Inglaterra y viene a Talca y si esa persona se hubiese quedado en la casa, bueno, evidentemente tendríamos una inmigración de casos,
¿vale? Que podrían explicar, tengo COVID, pero si esa persona podríamos haberlo controlado en el escenario perfecto, que no tuvo contacto con gente sin mascarilla, podríamos tener una importación de casos y la enfermedad se hubiese quedado ahí, pero en realidad es imposible tener un sistema tan bueno para poder detectar esto después de una pandemia, somos todos generales. Inmigración de susceptibles, también, ¿cierto? Para un evento no deseado, la inmigración de susceptibles para el caso del COVID, para las bajas o las muertes en caso de COVID, ¿quiénes serían los susceptibles? Si quisiéramos cuantificar el efecto de la mortalidad, ¿quién es más susceptible a morir por COVID? Las personas sobre los 60 años, ¿cierto? Los comórbidos. Y una serie de datos más. En términos de prevalencia, ¿quiénes serían los más, el factor de riesgo de COVID? ¿Quién sería más susceptible? El personal sanitario, las personas que trabajan en lugares hacinados, las personas que por ese motivo no pueden utilizar mascarilla en su trabajo, etc. ¿Vale? Y el tamizaje también hace aumentar la prevalencia. Pues, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Si yo testeo más, puedo describir mayormente cómo se está mostrando la realidad. Un problema que teníamos al inicio de la pandemia, ¿se acuerdan? Cuando no había disponibilidad de la PCR y solamente se hacía en el ISP. Entonces, ¿qué pasaba? Que teníamos números bajitos de COVID y la gente decía, bueno, si en otros países la enfermedad tiene una transmisión comunitaria, es decir, hay una alta transmisión dentro de la población. ¿Por qué nosotros que vamos en tal mes de la pandemia no aparecen los números que quisiéramos ver? Y eso es porque no teníamos la disponibilidad del test, ¿vale? Entonces, a la medida que más testeamos, más probabilidad o más capacidad tienes de diagnosticar la enfermedad. Y por lo tanto, cuando tú piensas en la prevalencia, el numerador aumenta, ¿vale? Y la disminución, mejor curación de los casos. Y esto es lo que yo les decía, si tenemos mayor incidencia de los casos, obviamente no aumenta la prevalencia. Y según sea el nivel o la duración de la enfermedad, podemos disminuir la prevalencia en la medida que vaya muriendo la gente. Disculpen que lo plantee así, pero en la medida que tenemos bajas, ¿cierto? Disminuye la prevalencia en la siguiente serie de datos, ¿cierto? O en la medida que van emigrando casos. Acá falta uno, que es curación de la enfermedad, que se ve acá, ¿vale? Entonces, el ejemplo que queremos mostrar, si tenemos una enfermedad que dura mucho o que no fallece la gente y que no es letal, ¿cierto? Probablemente los nuevos casos solamente sigan aumentando la prevalencia. Pero si tenemos una enfermedad donde es fácilmente que las personas se curen o lamentablemente por a veces motivo fallecen las personas, pero no tenemos casos nuevos, si se dan cuenta, la prevalencia en el siguiente estudio de datos, si quisiéramos usar en el ejemplo del COVID, series de estudios semestrales o anuales, probablemente cuando comparemos un año con otro, que es lo que frecuentemente se hace, probablemente esta va a aparecer mucho más bajita la serie del año siguiente, o la del 2021. Bueno, habría que ver cómo acaba el año. Y respecto a la incidencia, ¿cierto? Si tenemos mucha incidencia, mucha incidencia, y aún así tenemos menor proporción de curas y de muertes, también va a ir aumentando la prevalencia. La incidencia, por lo general, siempre va a marcar la pauta. Lo importante también es tener salida, ¿cierto? Que la gente se sane del problema y que las personas también, bueno, el efecto de la muerte es un problema asistencial, ¿cierto? Es decir, si tenemos la capacidad de resolver un problema de salud. Esto es lo que nos pasa un poquito con la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Vamos sumando casos, pero nos vamos quedando allí. La persona cuando es diagnosticada como crónico, bueno, no es tan efusiva, no es tan rápido el flujo de nuevos casos como una enfermedad que se transmite por el aire, pero tenemos este problema del efecto botella, ¿vale? Va subiendo. Muy bien, un ejemplo de prevalencia, tenemos una serie de datos, ¿cierto?, de niños entre los 5 y los 9 años y se hizo un ranking, ¿vale? Lo de abajo solamente es porcentaje, no se confundan, no son años, es solo porcentaje. Si ven aquí, cuando te dan de cruzar la línea contra el 8.6, se parece mucho, está cerquita del 10, Perú está con un 10.6%, Ecuador con un 12.1% de sus niños, o sea, de la población que está justamente entre los 5 y los 9 años. ¿Cómo está Chile? En el año, ¿cierto?, 2016 teníamos
esta proporción. De 18,6% de la población entre los 5 y los 9 años tenía obesidad. Es decir, tenían un IMC súper elevado. Argentina también tiene un problema importante de salud pública. Luego tenemos a República Dominicana, tenemos a México más bajito, Venezuela, Uruguay, y vamos bajando, ¿cierto? Y tendríamos a la parte más baja Bolivia, Perú y Colombia. ¿Qué es lo que se proyecta para el 2030 con la serie de datos que estaban en el 2016? Quizás podríamos hacer esta misma proyección, el grupo de investigación podría utilizar el mismo modelo del 2020 y proyectar para el 2030, 2040, también se puede hacer. En República Dominicana, ¿cierto? Tenemos casi un crecimiento de cerca de los 7 puntos. Y, o sea, de los 6 puntos. En Argentina también tenemos un crecimiento importante, casi, ¿cierto? De 9 puntos, 8 puntos. Y así Jamaica también, que tendría un crecimiento importante de los casos. Estos son estudios que se hacen con proyecciones matemáticas. Lo importante es que a ustedes les quede claro el concepto de prevalencia, ¿vale? No estamos hablando de los casos nuevos, sino de los casos totales, de las personas que tienen entre 5 y 9 años. Un concepto que quiere explicar qué tan grave es una enfermedad, y creo que lo comentamos un poco y que tenía que ver con el G, ¿cierto?, en la mortalidad. El infarto agudo al miocardio es una enfermedad, ¿cierto?, un cuadro clínico que desencadena, tiene una alta probabilidad, si no se maneja la persona, y de que la persona fallezca, ¿vale? Ya sea por a veces motivo del infarto agudo. El concepto de mortalidad expresa la magnitud con la que se expresa la muerte en una población en un momento determinado, ¿vale? La mortalidad expresa la dinámica de la muerte acaecida de las poblaciones a través del tiempo y el espacio, es decir, siempre concatenamos el factor tiempo y espacio, tratamos de comparar series de Chile del año 2019 con series de Chile del año 2020. Ocupamos los 12 meses para un territorio determinado o para una región determinada. Eso es lo importante finalmente. La mortalidad general es el volumen de muertes ocurridas por todas las causas de la enfermedad, en todos los grupos de la edad y para ambos sexos. La mortalidad general, que comúnmente se expresa en forma de tasa, puede ser cruda o la podemos ajustar, ¿cierto? La ajustamos por un amplificador que está expresado en notación científica, que normalmente son 100.000, pero podríamos usar otro amplificador más pequeño, 1.000, 10.000 u otra manera, ¿vale? Y es importante que en el numerador sería el número de muertes en el periodo T sobre la población total promedio en el mismo periodo, ¿vale? Acá tendríamos que considerar a toda la población, y a toda la población en el número, o sea, en el denominador iría toda la población y en el numerador son todas las personas que mueren por una causa determinada. Infarto agudo al miocardio, por un accidente de tránsito, que es la causa de muerte número 1 en la población joven, por neoplasia, etc. El método de cálculo, el número de defunciones con menores de 1 año de edad por 1000, dividido por el número de nacidos vivos en la población en el año de interés, ¿vale? Cuando hablamos de este tipo de rango de edad en menores de 1 año, nos estamos refiriendo a la tasa de mortalidad infantil, que es un dato epidemiológico importante que nos permite compararnos con otros países, y muchas veces lo que quiere hablar del trasfondo de la tasa de mortalidad infantil es del acceso que tienen las personas al servicio de salud. Ejemplo de interpretación está indicado a estimar el riesgo que tienen los bebés nacidos vivos de morir antes de completar 1 año de vida. La mortalidad específica es el volumen de muertes ocurridas por causas determinadas de una enfermedad y o grupo de edad para un sexo en especial. Por ejemplo, si las tasas de mortalidad se calculan para los diferentes grupos de edad, serán denominadas tasas de mortalidad por edad. Por otro lado, de la misma manera pueden calcularse la mortalidad por sexo o por alguna causa específica. Entonces, TME, tasa de mortalidad específica, total de muertes en un grupo de edad, y sexo específico de la población durante un periodo dado, sobre la población total estimada del mismo grupo de edad, y sexo en el mismo periodo. Aquí ya no metemos a toda la población, sino que utilizamos el concepto, ¿cierto?, de primer filtro, si filtramos por edad, por sexo, etc. Y podemos utilizar también un amplificador. Vale, un poquito lo que se mencionaba al principio, cuáles pueden ser algunas epidemias más conocidas, y podemos calcular también el número de baja o la mortalidad que tiene o que tuvo el cólera, ¿cierto?, en Londres por el consumo de agua contaminada en el año 1854.
Vean ahí todas las muertes que se produjeron porque hubo una contaminación por cólera en el agua que provocó una alta mortalidad en la población. Lo mismo nos ocurre aquí cuando nosotros queremos comparar las tasas brutas, ¿cierto? Observadas aquí, la tasa bruta de mortalidad por cáncer y por enfermedades circulatorias observadas, ¿cierto? Y estimadas entre 1997 y 2001. Observemos, ¿cierto?, que la tasa bruta observada en términos cardiovasculares, ¿cierto?, que está en este sector, va en creciendo y ya nosotros podemos hacer una proyección ajustada y vamos viendo cómo se van juntando la enfermedad, ¿cierto?, la mortalidad por cáncer. Y es un problema bastante importante. El problema del cáncer está consignado como un compromiso ministerial en un programa que se llama un programa del cáncer y que está tratando de dar mayor cobertura y mayor tiempo de respuesta, ¿vale? Entre los recursos que se inyectan para hacer el screening y entre el recurso que se inyecta para obtener acceso al especialista. Cuando queremos hablar de la tasa de mortalidad, ¿cierto?, por 100.000 habitantes para cáncer y enfermedades del aparato circulatorio según sexo, ¿vale? En la serie de datos del 2015 y 2016. También tenemos, comprobamos esta hipótesis que cada vez las patologías malignas se van pareciendo o incluso van superando, por ejemplo, en el caso de Arequipa y Parinacota, a las enfermedades circulatorias. Muy bien, casos de mortalidad comparado con otros grupos de enfermedades respiratorias. Si ustedes quieren mirar o aprender más de coronavirus, que está presentada con información súper bonita desde el punto de vista gráfico y con buena información de calidad, visiten esta página que se llama IS Global, está súper buena. Entonces, cuando nosotros observamos, ¿cierto?, la mortalidad, ¿cierto?, de las personas que tuvieron MERS en el año 2012, aquí vemos que es elevadísima, ¿cierto? Son 858 personas las que murieron versus, porque aquí estoy calentando también el tema que viene, versus el total de contagiados. Pero bueno, en términos de mortalidad absoluta, si tuviéramos que compararlo, la que más se lleva, ¿cierto?, el COVID y la que menos se lleva el MERS. Pero también hay que ver cuál es el porcentaje de la letalidad. O sea, sin duda alguna el COVID es muy relevante porque afectó y distorsionó toda nuestra calidad de vida y la vida económica, social y colectiva de las personas. Pero miren también la gripe estacional también tiene muchísimos casos y tiene muchísimas muertes, casi 390.000 muertes por año en todo el mundo. Y por eso que les quería comentar la tasa de letalidad. Es la probabilidad, ¿cierto?, de que tiene una persona de morir por una enfermedad determinada. ¿Vale? La tasa de letalidad es una medida de la gravedad de una enfermedad considerada desde el punto de vista poblacional. Se define como la proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales. ¿Vale? ¿Qué tan propenso soy yo de tener diabetes y morir por diabetes? O de tener COVID y morir por COVID. ¿Vale? Eso es lo que quiere poner la tasa de letalidad. Comparamos a enfermos por una patología determinada con los muertos de la misma patología. Y en este caso, si quisiéramos calcularlo, el MERS lo ajustamos, ¿cierto? Y lo amplificamos por 100 para tener un porcentaje, nos da un 34%. El SARS nos daría un 9%, ¿cierto?, que es la epidemia entre el 2002 y el 2003. La gripe estacional nos da un 7% de letalidad, ojo, y el COVID nos da un valor de 2%. ¿Cuál es la más letal de todas? ¿De cuál me salgo? MERS. MERS es más letal, ¿cierto? ¿Qué nos dicen por el chat? MERS. Si se dan cuenta, el MERS estuvo bastante contenido, pero las personas que fallecieron respecto a las personas que enfermaron fueron altísimas, ¿vale? O sea, qué suerte que no nos pilló el MERS porque eso podría haber sido otra realidad. Pero también hay otros factores que están relacionados con la capacidad de acceso asistencial. ¿Okay? Eso también va a definir el riesgo de mortalidad. Pero hay muchas cortes y muchas series bastante interesantes. Yo en administración les dejé un link de la Sociedad de Medicina Intensiva y hay unos estudios bastante interesantes que muestran los especialistas y cómo aumenta el riesgo de muerte en personas que están intubadas respecto a los días de intubación, ¿vale?
y que hablan los médicos especialistas, urgenciólogos, que idealmente tener a la persona intubada dentro de lo que se pueda posible el menor tiempo posible, ¿vale? Porque el hecho de tenerlos con sedantes y con ventilación mecánica genera un síndrome, ¿cierto?, multisistémico que afecta a nivel musculoesquelético, nutricional, a nivel inmunológico. Entonces tenemos una alta probabilidad, un alto riesgo de tener un fallecimiento o de un reingreso hospitalario. Está súper interesante el link si le quieren echar un ojo. Bien, y un poquito más de lo mismo. La transmisión del MERS era entre animales, ¿cierto? Entre animales y personas, y entre personas y personas, que fue una enfermedad, ¿cierto?, que fue identificada en el 2012 y como lo calculamos se parece bastante a este número. 35% de las personas con MERS han muerto, ¿vale? En el caso de la tuberculosis, ¿cierto? En el año 2018 se presentaron 60 casos de tuberculosis en el Centro de Salud Dr. José Dionisio Estauduaga, de los cuales 8 fallecieron. ¿Cómo sería el resultado de este cálculo? ¿Cómo sería la de la letalidad? Si es que la dicen en voz alta o por el chat. Ahí sería 8 partido un 60%. Claro, ¿cuánto da eso? Una pregunta. 13,3. ¿Cuánto? 13,3. ¿Sí? A ver, yo no me sé la respuesta exacta. Si alguien la nota en el chat o pone ahí la división. 13,3 da, 13,3%. ¿Cómo se interpreta eso? Si alguien se anima. Que el 13,3% de las personas que se enferman va a morir Que se enferman por qué causa. por la tuberculosis. Súper bien. El 13, fracción por ciento de las personas que tienen tuberculosis mueren, ¿vale? O 13 de cada 100 personas que tienen tuberculosis fallecen o fallecieron. Así se podría interpretar. Muy bien, la bibliografía está allí, pueden consultarla. Yo si quisieran como mirar un poco más de esto de epidemiología, hay un libro que es bastante bueno, también que se lo recomiendo, y que se llama, es este, lo voy a compartir en la pantalla, que es este, el libro de epidemiología de León Gordon, está súper bueno, bueno, está en inglés, pero también ahí está la versión en español, la pueden bajar, y que aparece todo lo que tiene relación con los conceptos históricos de la epidemiología, las aplicaciones y los métodos de estudio. Es un libro que a mí me agrada bastante. ¿Alguna consulta de la clase?